caminando entre escombros. He cogido un pasaje importante, algunos de ustedes lo conocen, que se encuentra en el libro de Nehemías. Recuerdan que Nehemías, un profeta donde le tocó vivir momentos difíciles, momentos de cautiverio. Bueno, el final del cautiverio. En el cautiverio se fueron varios grupos, Esdras, Zorobabel y otros más. Y Nehemías llevó otro grupo. Nehemías, Dios le puso gracia y era el copero del rey de Persia en ese entonces ya. Ya había acabado el imperio de Babilonia. Y él continuaba en el reino junto con otros judíos, porque incluso en Persia quedaron muchos hebreos. Se dice incluso que los magos de Oriente venían de Persia por eso, porque se decía que como habitaron 70 años ahí y otros se quedaron, pues como que... Y esto era un trabajo muy delicado, imagínate. En ese entonces mataban mucho a los reyes con veneno. Entonces ellos dedicaban a una persona, todo lo que le daban la bebida tenía que probarlo. Oye, la cosa era, si venía veneno, eso morían ahí en el acto, si alguien quería hacerle daño. Bueno, este era el trabajo de Nehemías. Y dice que un día, yo le voy a narrar un poco porque todos son varios capítulos que hablan acerca de esto, lo puede leer en su casa. Dice que un día el semblante de Nehemías no era el mismo. Y eso era un problema, porque eso era motivo incluso de cortarle la cabeza a cualquiera que estuviese delante del rey de esa forma. Y cuando el rey se da cuenta que Nehemías tenía un semblante diferente, dice que él mismo se asustó. Sin embargo, tuvo la valentía, el respaldo de Dios de explicar lo que estaba pasando, y era la preocupación de que lo suyo estaba, su tierra donde era él, estaba todavía en ruinas. Las murallas estaban en ruinas, habían sido quemadas la ciudad y todo eso permanecía. Y claro, Nehemías sintió ese llamado de Dios al punto de que hasta usted puede ver en la Biblia que él empezó a pedirle al rey. Le pidió carta para que le dieran madera para construir él y su casa. Le dio carta para que tuviera como salvoconducto para poder entrar en lugares. Le dio ejército, le dio incluso muchos compañeros judíos que estaban ahí se fueron con él. Ahora, yo voy a leer algunos, le hice un resumen así, y algunos versículos están en Nehemías 4:10. Voy a leer 3 versículos que son claves para el mensaje que siento de traerles en el día de hoy. Y que Dios siga bendiciendo su palabra. Amén, amén. Dice 4:10, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir las murallas por nuestra cuenta. Esto ocurre cuando ya el pueblo está ya en Jerusalén y se dan cuenta que hay muchos escombros. Muchos escombros. También en el 2:14, como le dije, puede leer el capítulo 1, 2, 3 y 4. Y dice que en el 2:14 dice, luego fui a la puerta del frente del estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. Esta versión es la nueva traducción viviente. No sé cómo dice la Reina Valera. A ver, ahí está. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y como dije, en esta versión dice que a causa de muchos escombros, es lo que quiso decir ahí realmente. Y Nehemías 4:17 termina todo el episodio, que lo voy a compartir después al final, y gloria a Dios por eso, porque dice que edificaban la muralla, los obreros que con él trabajaban, dice que sostenían con una mano la carga y con la otra el arma. En este caso la espada, ¿verdad? Ahí dice la Reina Valera, dice que trabajaban en la obra y con una mano trabajaban
con esos 3 versos, que son puntuales para lo que quiero decir. Aquí vamos a aplicar algunas cositas para poder entender algunos tipos. ¿Saben qué es un tipo, no? Una semejanza, es una aplicación que se le da. Ahora, los escombros aquí representan obstáculos, los problemas en nuestra casa, problemas en nuestro trabajo, problemas en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos, problemas con la parte personal. Pero los escombros pueden representar todo eso que al cristiano se le viene cuando caminamos. Por eso dice el título, caminando sobre escombros. Las murallas representan los retos, las asignaciones, las metas, los propósitos de Dios. Los que Dios está pidiendo, tanto en lo personal como también en el matrimonio, en la casa, en el ministerio, en lo que haces para la iglesia, la asignación que Dios te ha puesto. Es decir, construir las murallas. Las murallas eran necesarias en el tiempo de antaño, en ese tiempo. Una ciudad sin muralla era una ciudad desprotegida, una ciudad donde los ladrones, donde los malhechones, donde los que querían de cualquier forma por celo, por envidia, por lo que sea, enemigos del pueblo de Dios, en el caso de Jerusalén, venían y si las murallas no estaban bien puestas, era fácil perder la guerra, era fácil que le robaran, era fácil que le tomaran del botín, era fácil que ultrajaran a las mujeres, se las llevaban y todo eso. Entonces las murallas, es necesario que nosotros formemos murallas en nuestras casas. Amén. Es necesario que nosotros levantemos murallas con nuestros hijos, que levantemos murallas en nuestro matrimonio, que levantemos muralla en aquello que tú haces para Dios. Nehemías propuso en su corazón hacer algo para Dios, algo por el pueblo de Dios. Y eso representa las murallas. Pero también allí en esos capítulos usted va a ver unos personajes que aquí se ha hablado mucho. La pastora Yadira habla mucho acerca de estos espíritus. Y es el espíritu de Sanballat y el de Tobías. Estos eran personajes que se levantaron, eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Y cuando estos supieron que Nehemías se levantaba con un remanente para levantar la muralla, ellos se enfurecieron. Empezaron a burlarse, le pusieron obstáculos, empezaron a poner trampas. Vamos, le hicieron la vida imposible para que no se levantaran las murallas. Oye, es menester saber que usted cuando va a hacer algo para Dios, cuando usted va a levantar las murallas de su matrimonio, cuando usted se levanta en oración, cuando usted se levanta en ayuno, ese espíritu se va a levantar y va a utilizar personas. Tobías se levantó y dice que usó personas, aún dentro del pueblo de Dios, para desanimarlo. En otras palabras, cuando usted va a levantarse para hacer algo para Dios, aún de su propia casa se levantarán porque van a ser descuidados y estos espíritus se van a levantar y van a poner oposición para que usted no haga lo que usted va a hacer para Dios. Amén. ¿Estoy explicando, iglesia? Amén. Las características de este espíritu de Sanballat y de Tobías: se levanta cuando se entera que se va a levantar la iglesia. Ahí está en Nehemías 2:19. Esto es un espíritu que los intercesores tienen que estar pendientes. Que vamos a hacer una actividad, mire, meterse ahí en oración, toda la iglesia, especialmente el grupo de intercesión, darse cuenta que este espíritu de Nehemías, que son demonios, y de Tobías,
Estos hombres murieron, pero estos demonios siguen vivos. Son enemigos del pueblo, enemigos para que sus hijos se levanten, enemigos para que su matrimonio surja y siga adelante. Él no quiere que usted salga adelante y no quiere que la iglesia de Cristo salga adelante. Y cada vez que se dice una profecía acá, hoy por ejemplo se habló del local, cada vez que se habla de las promesas, tenemos el recuerdo de Dios, obviamente. Pero usted y yo no somos máquinas. Dios nos delegó un poder, nos delegó armas para poder interceder, para poder reprender toda fuerza de las tinieblas. Y no estar ignorante, ¿verdad?, de las maquinaciones, de las trampas, de los objetivos de Satanás. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar completamente activo en la intercesión, no solamente en la oración, sino en la intercesión. Sobre todo, oiga, sobre todo cuando se va a hacer algo en la iglesia, cuando usted va a hacer algo para el bien de la iglesia. Son espíritus burladores, son espíritus que van a cada vez, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero si usted ha liderizado algo dentro de la iglesia y usted quiere hacer algo, siempre va a haber alguno del grupo que se va a oponer. Siempre va a haber uno en el grupo que va a poner burla. Nehemías 4:1. Mira, normalmente este espíritu pone no solamente burla, sino que le pone otra agenda. Esto pasa en el liderazgo, cuidado con esto. Porque usted no puede tener un grupo de líderes que cada uno tenga su propia agenda. Usted no puede trabajar con alguien que tenga otra agenda. Eso no quiere decir que los líderes no van a escuchar opiniones y van a escuchar cosas que vamos a proponer o vamos a ponerlos en oración, pero usted no puede tener una agenda diferente a la agenda de Cristo Vuelve. Vamos a hablar directamente con nosotros mismos. Amén. Por eso es que a veces uno da una asignación y de repente no se cumple y no la hace, pero luego te salta, es que se va a hacer de esta forma, es que yo creo que de esta forma va a ser. Y quieren hacerlo, pero a su manera. Eso me ha pasado con el discipulado, con el evangelismo, eso me ha pasado en todas las áreas. Vivo y soy testigo de esto. Ese espíritu que reprenderlo en el nombre de Jesús y estar velando. Amén. 4:10 dice. Perdón, ¿4 qué le dije? 4:1. Dice, precauciones contra los enemigos cuando yo, Sanbalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, burla. Empezaron a murmurar en contra del pueblo. ¿A usted no le ha pasado que usted sale de la iglesia y alguno le dice, oye, el pastor dijo esto, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto? Cuidado con eso. Y empiezan a comparar con los que van a otra iglesia. Hay que tener cuidado cuando usted va a otra iglesia, porque las comparaciones siempre son malas. Entonces usted va a otra iglesia y ve otra forma. Y usted dice, oye, pero es que esa debe ser la forma. ¿Aló? Las mujeres que fueron. Nada que ver. No, yo lo digo por si acaso. Porque ese espíritu no perdona a mujeres y hombres, niños y jóvenes. Y cuando usted se va para otra iglesia, entonces empieza a hablar de la otra iglesia cuando tú, oye, pero es que mira, es que ahora se hace así, aquello no lo hacía. Quiere que la obra crezca. Dios mío, así es. Amén. Que cuando vienen los pedregales, cuando vienen los escombros, creen que esos escombros han venido tal vez por parte de Satanás. Y déjame decirte, muchas veces Dios va a poner escombros en lo que vas a hacer. Amén.
Porque los propósitos de Dios son insondables, los juicios de Dios son insondables. A veces no conocemos y Dios quiere fortalecernos, quiere poner un carácter genuino para lo que Dios quiere hacer en aquel lugar. Tal vez si no hubiese esos escombros, Nehemías y el pueblo no podía llegar. Tal vez esos escombros lo que hicieron fue endurecer. Nehemías dice que el burro no podía, la bestia dice que no podía a causa de los escombros, y él se bajó de la bestia y siguió caminando hasta la meta. Amén. Así es, aleluya. Caminando sobre los escombros o entre los escombros. ¿Saben lo que hace también este espíritu? Nehemías, este no lo vamos a leer porque es Nehemías 6, capítulo 6, verso 2, verso 4 y verso 5. Pero en estos 3 versos nos enseña que Sanballat no le da cara a los líderes, no le da cara al pastor y a la pastora. Dios mío, santo. ¿Sabe lo que hace? Empieza a hablar de gracia, empieza a enviar mensajes. Oye lo que te voy a decir. No es que se lo dice directamente para que la persona lo lleve, sino porque sabe que al decírselo a fulano, ese fulano le va a dar la información a los pastores. Y eso es lo que hacía este espíritu, para amedrentar, para desanimar. Peligroso eso. Usted tiene que tener usted no puede oír todo lo que oye. Usted tiene oído, pero una cosa es tener, ¿verdad?, oído, y otra cosa es escuchar aquello que usted no debe escuchar. No va a escuchar cosas que no edifican. ¿No ha oído por ahí que dice que los trapos sucios se quedan en la casa? Así es. Entonces usted pasa por ahí, usted invita a la pastora que se fue 15 días para allá, y alguno le va a decir, ¿de dónde sacó el dinero? Ay, no había pensado en eso. Y entonces usted empieza a colaborar con eso. Una vez le dijeron al hijo mío que el coche que se había comprado, aquí mismo cerca de la iglesia, que se había comprado, mira, y eso que piden dinero a cada 2 por 3, mira, y el hijo tremendo coche. Y menos mal que estaba una mujer que Jesús hospedaba en su casa y oyó. Y el celo, ¿verdad?, y Dios que defiende las cosas, se levantó y le dijo, mire, ¿saben cómo es la cosa? Que ese muchacho vive conmigo. Y ese muchacho trabaja, y ese coche se lo compró él. Y le empezó, no sé, de Sanballat y de Tobías, que hay que enmudecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Este espíritu no da la cara, hermano. Solo manda mensajeros. Así que tenga cuidado de lo que usted recibe en casa. Y de qué es lo que usted habla en casa cuando viene alguien. Yo tuve que correr a un hermano, porque el hermano era muy lindo. Y tú hablabas con él y era un amo, bendecido. Pero venía cada 2 por 3 y yo decía, pero usted no tiene su iglesia, usted va a congregarse con nosotros. No, yo soy de la iglesia fulana. Bueno, de ahí acá ya he tenido como 3 iglesias, ¿no? Pero le dije, no, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque me enteraba. Cuando hablaba de una cosa, agarraba 2 o 3 y le decía, oye, pero buscaba la forma para desacreditar y estar en contra de lo que se estaba diciendo. Y tuvimos que llamarlo al botón. Y casi que correrlo de la iglesia. Ahora, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y como pastores tenemos que cuidar el rebaño. Pero sabemos ya que Sanballat y Tobías tiene muchas caras. Y hay que estar pendiente de esto, hay que estar orando, hay que estar reprendiendo, intercediendo,
Porque esto puede entrar en tu casa, puede entrar, como dije ya, en tu matrimonio, puede entrar en cualquier área o en cualquier cosa que tú quieras hacer para Dios. ¿Vale? Ahora, los escombros tienen muchos nombres. Le podemos poner muchos nombres a los escombros, a los escombros. Pero quisiera tocar un puntito más. Y uno de los escombros que quiero aplicar es el desánimo. Todos tenemos esto. Todos en algún momento nos va a venir el desánimo. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez en su vida? Levanten la mano a ver. Amén. Todos. En algún momento. Si bien sea en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en tu casa, con tu matrimonio, en cualquier área. Entonces estos escombros pudiese ser desánimo, pudiese ser otras cosas, pero he sentido de hablar acerca del desánimo. Porque el desánimo, mira, número uno, detiene la obra. Detiene la obra. ¿Qué leímos? Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores estaban cansados. Y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir las murallas por nuestra cuenta. Se desanimaron. Entonces dijimos que los escombros eran representación de ¿qué? Obstáculos, problemas. Aún hasta en la oración. Porque a veces tú estás orando y orando y orando y orando y no se cumplen las cosas y te desanimas. No respetando el tiempo de la respuesta o la soberanía de Dios para la respuesta. Porque no todo lo que el Señor recibe te va a entregar. Es decir, en otras palabras, no todo lo que tú oras Dios te va a responder. Pastor, pero ¿cómo dice usted eso si la Biblia dice clama a mí y yo te responderé? Yo le puedo comprobar en muchos versículos hombres y mujeres que oraron a Dios y Dios le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y muchas veces esas debilidades que son escombros, Dios las permite para fortalecernos, para crear carácter, pero no para desanimarnos. ¿Aló? Tal vez has intentado una y otra vez hacer algo y como no te ha dado resultado te desanima. Mira, si fuera por eso ya esta iglesia estuviera cerrada. Así es. Yo le doy gracias y a ustedes les doy gracias por la constancia, sobre todo los que más tiempo tienen, de poder soportarnos a nosotros. ¿Verdad? Porque como decimos por ahí, alguien dijo por allá, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Y somos muy, ¿sabes qué? Somos muy transparentes y muy abiertos. Entonces nos conocen a veces hasta, bueno, hasta lo que nunca has conocido. Por eso hay pastores que no les gusta. Yo conozco unos pastores que están cerca de acá. Bueno, cerca me refiero a la isla. Que ellos, yo no lo sabía, pero ellos bueno, no es que no fue algo misterio, ¿no? Pero me dijo, mira, yo tengo prohibida la iglesia que me visite. ¿Ok? Y una iglesia de 100 y pico miembros. Y tienen a los pastores en un pedestal. Pero ellos prohíben que le visiten. Pero bueno, ni mucho ni tampoco, ¿verdad? Entonces ustedes nos perdonan a nosotros. Amén. Aún por cosas que usted cree que no tenemos la razón y nos podemos equivocar. Nos perdonan por eso. Amén. Amén. Ahora imagínense lo que nosotros tenemos que soportar de ustedes. Porque es fácil que ustedes van a soportar a la pastora y el pastor y algún mensaje del pastor Julio y la pastora María, algún mensaje de los pastores José Luis Marilín. No son muchos, ¿verdad?
Pero nosotros tenemos que soportar unas cuantas más de doble, triple y cuatriple, ¿verdad? Imagínate si nosotros nos comportáramos como algunos, ay, bueno, ahora me sirve y ahora no me sirve. Y cuando alguien no nos sirva, ponemos ahí, se respeta el derecho de admisión. Se puede ir, usted no puede entrar aquí. Porque así pasa con nosotros los pastores, ¿verdad? Que hoy estamos y se benefician de uno, de tiempo. Porque el tiempo es algo importante. Uno tiene que agradecer el tiempo que cada uno dedica. Por eso les doy gracias a ustedes que están aquí. Pero debería ser recíproco. Amén. Yo no lo digo por ustedes, lo digo porque como se está grabando, a lo mejor se va a poner en internet, ¿verdad? Y puede ser que alguna iglesia por allá por antaño tenga ese problema. Aquí no lo hay. Gloria a Dios. Pero los pastores también nos desanimamos. El desánimo detiene la obra, detiene el crecimiento, impide que se construyan sus propias murallas. El desánimo impide que oigamos la voz de Dios. A veces estamos tan desanimados que no oímos la voz de Dios. Así es. Y mira, le pasó a Moisés, por ejemplo. Le pasó al pueblo de Israel, le pasó a David. Éxodo, por ejemplo, 6:9 dice: así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo porque estaban desanimados. Y esto me tocó a mí. Yo digo, ¿será por eso que no escuchan? A veces se olvidan tanto de la palabra, del consejo de Dios. Hoy en día es tan difícil, pastor. Antes se daban consejos, se lo decían hace unos días unos hermanos. El consejo pastoral. Bueno, escuchamos por ahí, ¿verdad? De que, bueno, no sé si de alguna forma, no quiero malinterpretar el tema, pero de que aquí no se hace consejería pastoral. Aquí no se hace consejería pastoral a los que no quieren recibir consejería pastoral, a los que no piden consejo pastoral, a los que tienen su propia agenda y deciden y no son capaces de consultar, sabiendo que la misma Biblia dice que en la multitud de consejos hay seguridad y sabiduría, que 4 ojos, 6 ojos pueden ver más que 2. Amén. Que Dios deposite la unción en los padres. Y usted no se ha dado cuenta, usted que ya está grande, que muchas cosas que sus padres le decían que antes no las recibía, ahora dicen: ¿qué razón tenía papá? Pues la misma unción pone Dios en los pastores de cada iglesia, pero hoy en día se ha perdido. No sé, les da miedo, les da temor el que sepamos más allá de lo que se debe saber. Y terminan no escuchando. El desánimo hace esto, el desánimo hace que no escuchemos la voz de Dios. Que aunque el consejo venga y usted sabe, porque sabe que está allí en la palabra, porque si algo tenemos que hacer nosotros los pastores para aconsejar, es que primeramente tiene que ir no el consejo propio, sino el consejo que dice Jehová. ¿Qué dice Dios acerca de este matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de este conflicto que nos vamos a buscar? Usted dice una cosa, yo puedo decir otra, pero vamos a ver qué dice Dios acerca de esto. Luego, por la experiencia y por cosas que uno vive, uno puede dar un consejo personal también. Ya hoy, bueno, yo estoy ministrando un poco a mi esposa para que descansemos en eso, porque eso, tú sabes que desgasta, cansa, preocupa. Cuando tú das un consejo y tú ves que al día siguiente la persona sigue haciendo lo que quería hacer, entonces tú te das cuenta que no te pidió consejo, lo que vino fue informarte lo que iba a hacer. Así es. Entonces, en el tiempo de Moisés pasó esto. Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. No dijo lo que Moisés había dicho.
lo que el Señor había dicho. ¿Sabe cuántas veces hemos nosotros aconsejado acerca de los yugos desiguales? ¿Y cuántas veces podemos ver con nuestros propios ojos gente cercana incluso que pasan 3 pueblos de esto? Les mandé un mensaje que se le había mandado a los jóvenes, pero yo dije, bueno, como los padres tenemos responsabilidad y a algunos no le va a caer, yo prefiero mandárselos a todos. Entonces se los mandé a todos. ¿A todos les llegó? ¿Eh? Amén. ¿Cuántos no le llegó? ¿Cuántos lo vieron? Porque era un vídeo de, no sé si 2 minutos, no tenía más. 2 o 3 minutos. Bueno, David fue uno de los que me respondió, gloria a Dios. ¿Quién más me respondió? Hubo 2 personas más que me respondieron. Y así sucesivamente. Pero no solamente eso, mira David, en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué estoy desanimado? Se pregunta él mismo. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él mismo halla la solución, porque la palabra de Dios ya lo decía. Pondré mi esperanza en Dios. Si algo nosotros tenemos que destacar para caminar sobre los escombros del desánimo, es la confianza en Dios. Yo no sé si usted está escuchando lo que le estoy diciendo. Dele un codazo por si alguien está distraído, está pensando en la chuleta, en las papas arrugadas. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza, o que puso su confianza en Dios. Hay varios versículos que hablan de eso. Confía en Dios, no te apoyes en tus propias opiniones. Bueno, hay muchos versículos acerca de esto. Somos bienaventurados aquel que confía en Jehová. Amén. Yo estoy viviendo un tiempo donde que ya mi cuerpo no me lo permite, ni el tiempo, ni mis dolores me permiten ya. Pero yo creo que el Señor lo ha permitido por todo esto. Estoy empezando a entender, no te puedo decir que sea, pero estoy empezando a entender los propósitos, porque Dios a veces permite. ¿Verdad? Yo antier estaba hablando con un pastor que me llamó para preguntar cómo estaba, pues sintió preocupación, sintió carga. Y yo le contaba y él pues me contaba sus experiencias, ¿no? Donde muchas veces, como le decían al mismo Señor, sánate a ti mismo. Entonces yo le contaba que aquí en la iglesia hay 2 personas, han habido 2 personas que han sido sanos de la columna, han sido sanos de distintas formas, que es el hermano Carlos y el hermano Tony. Y hablando de eso, caí en razón y he estado meditando en eso. Porque Dios hace como Él quiere. Y entonces yo lo que podía entender que todo esto tiene un propósito, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Amén. Y para que haya un milagro tiene que haber una dificultad, para que haya una sanidad tiene que haber una enfermedad. Entonces Dios tiene algún propósito en cuanto a esto. Por ejemplo, caminar sobre estos escombros. Y cada uno tiene sus escombros. No conozco exactamente o a totalidad los de cada uno, pero cada uno tenemos escombros. Entonces, si algo estoy aprendiendo en este tiempo, es a confiar en Dios. Amén. Aunque yo vea lo que vea. Y eso está pasando con mis hijos. Muchacho, que me quite el sueño otra cosa, pero que me quite el sueño, por ejemplo, para buscar de Dios y el mensaje que les doy hoy. Pero que me quite el sueño, los problemas económicos, por ejemplo, que secan muchos, los problemas financieros, los problemas de negocio, los problemas en el matrimonio, los problemas
de la persona que tienes a tu lado, o los problemas de tus hijos, X, del trabajo. Bueno, la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Esta asignación no es fácil. A mí, como dijo la pastora, 23 años que conocemos del Señor, y yo no puedo decir exactamente que yo deposito en Él toda mi confianza, porque la carne me jala de vez en cuando y me preocupa. Y a veces me pongo a pensar, si por la preocupación nosotros solucionamos algo, vamos a preocuparnos todos. Pero cuando somos hijos, el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, y yo los haré descansar. Pero somos así, que le echamos las cargas al Señor, y cuando salimos las recogemos en la puerta, nos las volvemos a echar al lomo. O sea, es una asignatura que tenemos que aprender. Y Dios me está enseñando en este tiempo tan difícil de mi vida, donde físicamente paso días de dolores, que no me desanimo de verdad para muchas cosas, porque los dolores no me dejan. Muchos de ustedes no lo saben. Y si lo saben, se hacen los locos, porque ni siquiera me llaman. En el momento de pedregales, donde esos escombros se llaman desánimo, no hay nada mejor que confiar en Jehová. Amén. Amén. En estos días vino un hermano que me extrañó, que vino a la casa a pedir consejo. Honestamente, en el principio creé duda, pero luego vi que algo lo estaba empujando, algo divino, cuando empecé a oírle. Porque no todo es totalmente malo ni todo es totalmente bueno. Y él tenía que tomar una decisión con su esposa. Yo le daba el consejo y le dije, mira, pero yo creo que aquí lo más importante es que si tú entregaste esto al Señor, sí. Seguro que lo entregaste. Sí, hasta Dios me habló. No se diga más. Si Dios ya te dijo, no se diga más. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a la semana, o a los días, creo que incluso a los 2 días, no sé, o al día siguiente, si no me equivoco, ya habíamos obtenido este matrimonio respuesta de toda su preocupación. Y no solamente respuesta, sino una doble respuesta. Porque esta persona no solamente consiguió trabajo, sino que también consiguió el dinero que le hacía falta para hacer lo que iba a hacer. Y son las cosas cuando uno confía en Dios, porque Él quiere que confiemos en Él. Así que el desánimo en esos pedregales, entre esos escombros, recuerda este mensaje: confía en Jehová. Amén. Hay un versículo también que yo apunté por aquí que dice, a ver, está en el Salmo 46:10. Dice así: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Amén. Cuando hay pedregales, estamos propensos a separarnos en el matrimonio. Estamos propensos a mandar el trabajo y al jefe para allá, tú sabes, para allá, ¿no? O somos propensos de irnos en la iglesia. Hay pedregales en la iglesia, hay pedregales en el ministerio. Ya tienes tiempo y estás desanimado. Y ese desánimo te lleva a tomar decisiones incorrectas. Mira, oiga bien un consejo, oiga bien, mírame aquí. No hay nada peor que tomar decisiones cuando estamos desanimados. Así es. Es como tomar decisiones cuando estamos irados. Usted está irado por algo que pasó. Cuidado con tomar una decisión ahí. ¿Tú sabes cuántos matrimonios se han desuelto por eso? Agarran su maleta, meten su y se van. Y al enemigo le pone una trampa y no vuelven más.
Entonces dile que está a tu lado, estate quieto. Confía en Jehová. Confía que Él es nuestro Dios. Yo no sé cómo se llama tu problema, no sé cuál es tu escombro, pero el llamado de hoy principalmente es a confiar en Jehová. Por nada estéis afanosos. ¿Por cuánta? Por nada. Nada. Sino que sean conocidas todas nuestras peticiones, oraciones y ruegos, y el Dios de paz os consuele por completo. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Pero cuándo? Cuando echamos sobre Él nuestras ansiedades. Cuando tú echas sobre Él ese problema económico, ese problema en tu negocio, ese problema con tus hijos, eso que tú quieres de tu esposa, o de tu esposo, eso que tú quieres, esa piedra que a lo mejor te está impidiendo caminar bien y te ha llevado al desánimo, confía en Jehová. Ponla en las manos del Señor. No te queda otra. Ya has hecho todo lo posible para solucionar eso. Es cuando más tienes que confiar en Dios y ponerlo en las manos de Dios. Amén. Mira, el desánimo es algo terrible. Santiago 1:8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dile que de tu lado y echa fuera ese desánimo, esa inconstancia. Oye, este hombre vive ahí va en el burro, ya se lo dije, vean ahí dice la bestia, el burro que llevaba, y había pedregales, yo ya no puedo pasar. Ya no puedo pasar porque, oye, el burro no podía. Se bajó y siguió caminando con su escuadrón. Y después sucedieron otras cosas, tuvo que animar al pueblo, tuvo que, ¿verdad? Como líder, tuvo que reprenderlos, tuvo que, como hago yo hoy aquí, consolarles, reprenderles, animarles a que sigamos adelante. Corriste 1 milla y estás cansado, estás desanimado. El llamado de Dios es: corre 1 milla más. Amén. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sabes qué es triste? Que esté la respuesta ahí. Ahí está, pero estás cansado. Pastor, pero tú, mire, usted no me ha escuchado. Usted no se da cuenta que ya son 15 años, que ya son 20, que ya son 10, que el ministerio no me sale adelante, que mi casa no me sale, que mi marido todavía sigue más cabezón que nunca. Señor, ayúdame. Fluye, pastor. Pero si tienes doble ánimo, eres inconstante. Y tal vez la respuesta la tienes ahí. Solamente 2 pasos más, solamente esa milla más y lo vas a alcanzar. Por eso te digo, no te desanimes. Dile al que está a tu lado, no te desanimes, porque a su tiempo segarás si no desmayas. No sé qué es. No sé qué te propusiste, no sé lo que Dios ha puesto en tus manos. A Nehemías le puso la reconstrucción de las murallas. A ti yo no sé cuáles son las murallas que Dios te ha puesto para que construya, para que la levante, pero no desmaye. Pero pastor, es que ya lo he intentado, usted no sabe cuántas veces lo he intentado. Inténtelo de nuevo, como hizo Pedro cuando no pescó nada. Y le dijeron: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra lo voy a hacer ahora, Señor. Y en la palabra dice que cogió una cosecha, que dice que las redes se rompían. No ha sido fácil. Tenemos 19 años aquí, pero hace años que Dios viene prometiendo cosas, no las hemos visto. Pero aquí estamos esperándola. Nos han golpeado, nos han desanimado, se han burlado,
el espíritu de Tobías se ha levantado de diferentes formas, con diferentes personas, con diferentes áreas. Pero ahí estamos esperando. Amén. Esperando las promesas, porque el que prometió no es hijo de hombre para mentir. Mire, usted no le puede creer a su marido cuando le promete algo, o a su esposa, o a sus hijos. ¿Cómo? Sí, porque el hombre es así, por eso dice que él no es hijo de hombre para mentir. Pero si Dios le promete algo, Ay, sí. Aleluya. asegúrese que sea Dios. Amén. Señor. Mire, a Sara le prometió un hijo, tenía 90 años. Sí, y se lo dio. ¿Y Abraham cuánto? 100. 100. Ya habían perdido la costumbre. Ya Sara ni le bajaba el periodo, nada. No había manera. Pero quien lo dijo. No importa los imposibles, no importa los escombros, pero si Dios lo dijo. Por eso te digo, asegúrate de que fue Dios quien te prometió. Y si Dios te lo prometió, mira, Nehemías sabía que Dios le había dicho que levantara las murallas. No le dijo que iban a haber escombros, que iban a levantar Tobías, y se iba a levantar otro, y el pueblo se iba a desanimar. Eso no se lo contó. Pero él tenía una palabra. Él tenía una palabra. Y dice que Dios puso en el corazón también del pueblo después. Y eso es lo que estoy orando. Para que Dios ponga en los líderes de acá. Para que caminemos juntos. Para que no tengan doble agenda. Mi esposa me dijo, oye, pastor, hay un discipulado tremendo. Yo, bueno, mándalo. Discipulado que vio allá, que tuvo unos días, creo. Pero ¿sabes qué? Dios me ministró eso. Porque eso ha pasado también aquí. Que han despreciado lo que hay aquí. Nosotros tenemos un discipulado que yo tuve años haciéndolo, metido con Dios. ¿Por qué despreciar lo que tenemos para buscar otra cosa? Y no lo digo por alusión personal, yo le dije a la pastora, no, tráelo porque vamos a revisarlo. Sería bueno. Pero es que aquí han habido ese problema. Amén, así es. Señor. Señor. Como me dijo alguien, mire, no hay nada más difícil que trabajar con un grupo que tenga otra agenda. Dios mío. Oye, ¿verdad? Eso me tocó. Entonces el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que, en todos sus caminos, en todo lo que hace. ¿Saben lo que hace el desánimo? La persona en la iglesia que está desanimada solamente está esperando que se equivoque el pastor y la pastora para irse. El que se resbale y pase algo para justificar que ya quiere irse hace tiempo. Así es. Aquí no lo van. Gloria a Dios. Pero yo lo digo por si acaso para que quede grabado. Cuando tú estás desanimado, cuando ese espíritu de Tobías ha entrado, cuando hay muchos pedregales y no tomas lo que tengas que hacer, cuando empiezas a desconfiar en Dios, cuando ya la oración, ya no escuchas la voz de Dios, como pasó con Moisés y el pueblo que ya no escuchaban la voz de Dios. Entonces estás esperando que la falta. A nosotros nos ha pasado que a veces provoca, aquí no los hay, cuidado, aquí no los hay. No bajen la cabeza que aquí no los hay. Yo estoy contento con ustedes, gloria a Dios. Y si tienen algún problema, tienen que resolverlo con el Señor. Y yo les ayudaré, y la pastora, en todo lo que podamos. Pero nosotros hemos tenido gente que a veces provoca, como le dijo el Señor. Ay, yo estoy fuerte. Le digo a Judá, lo que tienes en tu corazón, hazlo ya. Hay gente que está en la iglesia y están
están desanimados, ya hay muchos pedregales, hay muchas cosas, muchas razones por las cuales están así, ya perdieron la oración, se congregan ahí que te va una vez cada 15 días y entonces están desanimados, no hay fuerza. No hay fuerza ya para caminar sobre los escombros. Entonces están esperando nada más la falta de la iglesia, el fallo de la iglesia, el fallo de los pastores para decir yo me voy por eso. ¿Aló? Oye, yo no sé por qué dije esto. Yo digo que tal vez es porque se está grabando. El desánimo no solo nos paraliza, sino que también nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Mire que te tu lado, no te muevas. No te muevas. Estate quieto y conocer que Dios es Jehová. Amén. Mira, no hay nada peor que tener malas juntas. Amén. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La pastora decía de la primera iglesia donde nosotros nos fuimos, y es verdad, la primera iglesia la teníamos nosotros como a 45 minutos. Y allá era difícil porque era todos los días. Imagínate, todos los días. Y los domingos 2 veces. Imagínate. ¿Sabes cuántas veces nos quedamos nosotros sin gasolina? Porque era tanto el deseo de ir y de servir al Señor. Que claro, el tema es que el coche mío no tenía marcador. Y entonces decíamos, ¿cuándo echamos gasolina? No, y la situación. Hace 3 días. Ya, pero no hay dinero. Pero vamos. Y orábamos. Y a veces llegamos, pero es verdad también que creo, no sé qué hay veces que nos quedamos. Era muy lejos. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir una verdad. Escucha esto. Oye, mi hermano que me ayudó, nos ayudó, él fue el que nos predicó, que ya murió en el COVID. Él fue el que nos predicó a nosotros. Y yo recuerdo que yo le tengo a él tanto agradecimiento que la familia incluso estuvo en contra mío, porque yo le ayudaba tanto y me decía, pero es que Alejandro, tú tienes tanto, se aprovechan de ti por tu corazón, pero es que yo estaba muy agradecido de él. Hasta el último día me pidió un mes. En un apartamento de 70 metros cuadrados estaba papá, mamá, los gemelos, hermano, Janet y yo. Y yo le dije, véngase. Y duró 3 meses. Estaba agradecido. El día que me bautizaron, ya él no estaba en la iglesia. Y cuando yo lo vi, arranqué a llorar y a llorar y a llorar. Era algo que yo tenía un agradecimiento terrible de que él se dedicó a predicarnos. Pero ¿sabes qué? Cuando él se fue de la iglesia, y cada vez que nos veíamos, es que el pastor esto, y la pastora no sé qué, y usted no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con otro, y yo confieso que una de las razones por la cual también yo decidí, y fue como la bombita para, el empujito para yo ir, las malas conversaciones. Usted tiene que aprender a escuchar lo que tiene que escuchar, lo que no tiene que escuchar, usted diga no, esto no lo voy a recibir. En el nombre de Jesús. Y si usted quiere y puede, hágalo un parado. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sabe cuánta gente se nos han ido por eso? Porque hoy no, mañana tampoco. Pero tanto da el cántaro que se rompe, ¿ves? ¿Sí o no? Entonces tenga cuidado. Tenga cuidado con sus oídos. Tenga cuidado con las relaciones íntimas. Entonces el desánimo no solo nos paraliza, sino nos lleva a tomar decisiones equivocadas. El desánimo espera que suceda algo para justificar. El desánimo te hace perder la visión. El desánimo te hace perder la asignación. ¿Aló? Ya la asignación que tú tienes y que Dios te ha dado, no importa que sea lo que sea. Puede ser limpiar la iglesia, como puede ser cualquier ministerio acá. El desánimo te hace a que ya no es tan importante la asignación y pasas de él. Pasas de la asignación. Cuando Dios dice que Él registra un vaso de agua, ¿cuánto más no registra una asignación que Dios te ha dado? Amén. Amén. Es tiempo, iglesia. Como decía, ¿verdad? Yo estaba terminando el mensaje y la pastora puso una prédica.
Y este hombre, este profeta decía, yo hoy no vengo a profetizar, hoy vengo a activar lo que hay en ti. Pero como dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Dile al que está a tu lado, aviva el don que Dios te ha dado. Si es de evangelista, el de evangelista. Si es de pastor de jóvenes, el de jóvenes. Si es de pastor de matrimonio, el de matrimonio. Si es de ministerio de multimedia, multimedia. Si es de mujeres, de mujeres. Si es de alabanza, alabanza. Pero cualquiera que sea, activa el don que está en ti. Adrián, activa el don. Pero yo no lo he activado. Éramos muchos y la abuela parió. Mira, aparte de la confianza y de todo lo que hemos hablado, ¿tú sabes lo que hizo Nehemías apenas recibió la asignación? Y sabía porque sabía que había un desánimo en el pueblo. Sabía porque sabía que había escombros. ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Aló? ¿Sabes lo que hizo? Mira, vamos a... ¿Dónde lo tengo? Nehemías 1:4. Nehemías 1:4. Como yo rebajo aquí que los pantalones se me aflojan. Entré con mareo y ya estoy, no sé, entré con, mira, no sé. Estuve a punto de decir que me pusieran la silla aquí. Pero no, en el nombre de Jesús. Amén. Fluye, pastor, esta es la unción. Dios no va a dejar que te caigas. Amén. Te caerás. 1:4. Cuando oí esto me senté a llorar. Y lloré, bueno, esto es la Reina Valera. E hice duelo por algunos días. ¿Y qué dice? Adoro y yo no sé por qué los cultos de oraciones son los cultos que menos gente va. ¿No le parece eso raro? Y es lo más fácil que hacer. Si eso lo sabemos hacer, y lo que más sabemos hacer es hablar. ¿Sí o no? Amén. ¿Y orar qué? Hablar, pero con Dios. Aquí hay gente que jamás ha ido a un culto de oración. Entonces, ¿cómo si va a mantenerse desanimado los pedregales? Usted va a caminar sobre pedregales, pero no va a poder. Porque si usted no tiene las fuerzas del Señor, no va a poder. Nehemías, si Dios no tenía la fuerza, si Dios no había derramado la unción sobre Nehemías, jamás había podido levantar las murallas. Porque hubo mucha oposición. Y para levantar las murallas de tu casa, de tus finanzas, y sobre todo cuando tiene que ver con la obra de Dios, es necesario que te metas en oración. Amén. Y no solamente eso, oiga esto. Esto va a ser fuerte porque esto no es fácil tampoco, pero usted tiene que cogerla en el nombre de Jesús. Mire que está a tu lado, tiene que cambiar la forma de pensar. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia? Oiga bien, metanoia. Y significa, meta significa ir más allá. Y noia significa el intelecto. En otras palabras, cuando usted se arrepiente, y todos nos hemos arrepentido, cambiamos de posición, cambiamos de reino, cambiamos de dirección, pero sobre todo la demanda de Dios es a cambiar tu forma de pensar. Amén. Entonces, si no cambiamos nuestra forma de pensar, el desánimo nos va a dominar. ¿Aló, iglesia? Amén.
para salir del desánimo, no solamente tenemos que buscar a Dios en oración, ayunar las veces que puedas ayunar, y todo lo que le he puesto como principio, sino también hay una demanda del cielo, y es a cambiar la forma de pensar. Amén. Nos autocastigamos con nuestros pensamientos. Y mira, hay un dicho por ahí, yo lo he usado mucho, que dice: siembra un pensamiento y segarás una acción. O cosecharás, sí, segar. Mírale el consejo de Jehová. Filipenses 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Pero somos, empezamos a pensar y a pensar los errores, empezamos a pensar las cosas malas que nos suceden, empezamos a pensar que Dios ya no nos escucha, empezamos a pensar que ya yo no valgo nada, empezamos a meternos pensamientos que el enemigo quiere que lo tengamos, y empieza el desánimo, y el desánimo, y el desánimo. Ya no queremos hacer nada, ya no queremos congregarnos, vamos por obligación, vamos porque papá y mamá nos llevan, o vamos porque nuestra esposa nos lleva, o vamos porque nuestro esposo nos lleva, vamos porque vamos y hacemos las cosas ahí. Hoy no puedo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Hay actividades en la iglesia, se invita, pero no puedo porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Estamos desanimados. Termino ya. En esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, en esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. En otras palabras, lo que te predico, lo que te enseño, lo que te instruyo, esto hacer. Es lo que decía el apóstol Pablo. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Porque no hay nada peor que tú oigas aquí y aplaudas y gloria a Dios, aleluya, con la palabra, y el mensaje estuvo estupendo, pero caemos en la exhortación de Santiago: no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén, iglesia. Amén. Mira que está a tu lado, cambia tu forma de pensar. Tenemos que caminar con la verdad, con la revelación de la verdad, con la escritura. Usted no puede orar solamente y no escudriñar la escritura, y no leer la palabra, y no, poner ese mensaje que Dios te trajo en obra, no meditar en él en el resto de la semana, y el enemigo agarra y se lleva la semilla. Pues si usted no tiene revelación de la palabra, usted puede orar todos los días, pero está propenso a quedarse en los escombros. Amén. Porque son dos cosas que van juntas. Entonces, cuando usted tiene la verdad revelada, usted es incapaz de dejar minar su mente. Denle un codazo al que está al lado por si acaso se me duerme. Cuando usted tiene la verdad revelada, cuando usted dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Pero si usted se conforma con cada 15 días, cada domingo ahí, y venimos casi muertos espiritualmente, y venimos aquí, respiramos hoy con la palabra, pero luego en el resto de la semana, venga trabajo, venga compromiso, venga afanes, venga esto y venga lo otro, cumple ¿cómo se llama? Con Lola, con Luis, con Pereceo y Sultaneo, pero no con Dios. No con Dios. Usted tiene que aprender que en la vida el Señor nos dijo: al César dale lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Amén.
Usted tiene una asignación, eso es parte de Dios. Usted tiene una responsabilidad como hijo de Dios. Usted no se puede encuevar en la casa de domingo a domingo o de domingo cada 15 días, sobre todo cuando hay una actividad, sobre todo cuando la iglesia está convocando un culto de oración, está convocando un culto de matutino, un culto de lo que sea. Cada quien en su tiempo, obviamente. Pero no puede hacer luz, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo se llamó el penúltimo mensaje que vino detrás de los pastores? Bueno, ¿cómo se llamó el de los pastores? Para no ser tan... ¿Aló? Ya sentarme para ver si sacó el bien. Le di carrerilla. Obedecer. Le di carrerilla porque le iba a preguntar el otro. Obedecer, sujeción y... Un hogar bendecido. No me estoy sentando, oigan, no me estoy sentando por lo que siento físicamente, me estoy sentando por esperar la respuesta. Un hogar bendecido, obedecer, sujeción y... Me vieron la chuleta por ahí. Y bendición. Ajá, ¿y el otro? Es malo, ¿verdad? Te estaba apretando mucho. Ya, yo las chuletas ahí. Tenía que ver algo con las crisis, no lo digo. ¿Cómo? Superar la crisis. Estamos en un tiempo de crisis, vendrán tiempos peores. Pero es que si usted solamente ora y usted no medita en lo que el Espíritu Santo trajo a la iglesia para que usted aprendiera, dice que a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso usted no lo aprendió. ¿Cómo puede enfrentar? ¿Cómo puede caminar sobre los escombros? Por eso es necesario que usted viva en la revelación, viva en la verdad, que la palabra esté ahí en la mente y en el corazón. Y cuando vienen los dardos de fuego del maligno, usted puede ir contra ellos con el escudo de la fe, porque usted sabe quién es. Usted sabe que arriba de usted reposa promesa. Usted sabe porque sabe que es heredero o coheredero juntamente con Cristo. Usted sabe que usted no es cualquier cosa. Nosotros no somos como los que retroceden, dice la Biblia. Gloria a Dios. Esto me va a dar un tiempo. A veces me han dado ganas. La Biblia dice que nosotros no somos los que retroceden. No, que me va a dar un tiempo. Tiempo. Yo los que he oído con esa palabra terminan apartándose de los caminos del Señor. Una cosa es que usted coja 15 días por ahí. Y otra cosa es que uno va a agarrar un año sabático. Yo nunca vi a Pablo y a Pedro diciendo, Señor, este año es sabático para mí. Este año me voy a las Malvinas. Estaba preso ahí. Y de ahí escribió 4 cartas. De ahí nos anima el apóstol Pablo hasta el día de hoy. En prueba. Y su currículo era látigo, persecución, muerte. Dice que hasta muerto, estuvo casi muerto por ahí. Bueno, ya nos vamos. Nehemías tuvo que superar muchos obstáculos. Los escombros, los desánimos del pueblo, el espíritu y los obstáculos de Sanbalá y de Tobías. Cuando querrás levantar las murallas, cuando tú quieras levantarte, acuérdate de este mensaje. Recuerda que cuando, fíjate esto, donde hay escombros, también se levanta un muro. Amén. ¿Está oyendo? Amén. Porque Dios no desperdicia nada. Gloria a Dios. Amén. Los escombros también sirven para hacer carreteras. Carreteras por donde vamos a pasar. Vamos a ponernos en pie.